En la Europa medieval, el poder político estaba dominado por reyes, guerras y alianzas dinásticas. Sin embargo, en medio de ese mundo surgió una figura que desafió las normas de su tiempo. Fue duquesa, reina de Francia, reina de Inglaterra y una de las mujeres más influyentes del siglo XII. Su nombre fue Leonor de Aquitania. Bienvenidos a Sombras Eternas. Suscríbete al canal, es completamente gratis y nos ayudarías muchísimo. Deja tu like y comenta qué personaje histórico quieres ver en el próximo episodio. En este video veremos la historia de Leonor de Aquitania, la reina de dos coronas. Origen y contexto histórico. Leonor de Aquitania nació alrededor del año 1122 en el seno de una de las familias más poderosas de Europa Occidental. Era hija de Guillermo X, duque de Aquitania y heredera de un territorio que no solo era extenso, sino también políticamente estratégico. Aquitania ocupaba gran parte del suroeste del actual territorio francés y contaba con importantes ciudades, rutas comerciales y una economía relativamente próspera para los estándares del siglo XII. A diferencia de otras regiones del Reino de Francia, Aquitania tenía una identidad cultural muy marcada. Era conocida por su vida cortesana, su apertura intelectual y su desarrollo artístico. En esta región floreció la tradición de los trovadores, poetas y músicos que componían canciones sobre amor, honor y vida cortesana. Este entorno cultural influyó directamente en la formación de Leonor, quien recibió una educación inusual para una mujer de su época. Aprendió idiomas, literatura, administración territorial y las normas de la política feudal. El contexto político de Europa en ese momento estaba dominado por un sistema feudal, donde los territorios estaban controlados por nobles que juraban lealtad a un rey, pero que en la práctica ejercían gran autonomía. El ducado de Aquitania era uno de los dominios más ricos dentro del Reino de Francia, lo que convertía a su gobernante en una figura clave dentro del equilibrio político regional. Cuando Guillermo X murió en el año 1137, Leonor tenía apenas 15 años. Su herencia no solo incluía tierras, sino también poder político. En una sociedad dominada por hombres, el hecho de que una joven heredara un territorio tan grande generó preocupación entre los nobles y la monarquía francesa. Su posición la convertía en una figura extremadamente valiosa dentro del sistema de alianzas matrimoniales de la época. Para asegurar la estabilidad del territorio y evitar conflictos entre nobles rivales, el rey de Francia organizó rápidamente su matrimonio con Luis VII, heredero del trono francés. Con esta unión, Aquitania pasaba a integrarse dentro de la esfera de influencia de la corona francesa, transformando a Leonor no solo en duquesa heredera, sino también en reina de Francia. Este matrimonio marcaría el inicio de una vida política que la colocaría en el centro de algunos de los acontecimientos más importantes de la Europa medieval. Reina de Francia. Tras la muerte de su padre en el año 1137, Leonor se convirtió oficialmente en duquesa de Aquitania. Su posición era excepcional, controlaba uno de los territorios más grandes y ricos de Europa Occidental. Debido a la importancia estratégica de su herencia, el rey Luis VI de Francia organizó rápidamente su matrimonio con su hijo, Luis VII, quien poco después ascendería al trono. Con esta unión, Leonor pasó a ser reina de Francia, mientras que el reino esperaba consolidar el control sobre el poderoso ducado de Aquitania. Desde el comienzo, el matrimonio presentó tensiones. Luis VII tenía una personalidad profundamente religiosa y austera, muy distinta a la cultura cortesana y sofisticada en la que Leonor había sido criada. Mientras Aquitania era conocida por su ambiente artístico, sus trovadores y su vida social activa, la corte francesa era más rígida y conservadora. Esta diferencia cultural influyó en la relación entre ambos y generó fricciones dentro de la corte. Durante este periodo, Leonor mantuvo una presencia política relevante. Aunque las reinas medievales tenían un papel limitado en el gobierno formal, su posición como heredera de Aquitania le otorgaba una influencia considerable. Además, su corte continuó siendo un centro cultural importante, donde se promovían las tradiciones literarias y musicales que caracterizaban a su región de origen. Uno de los acontecimientos más significativos de esta etapa fue la participación en la Segunda Cruzada, iniciada en el año 1147. Eleonor acompañó a su esposo en la expedición hacia Tierra Santa, algo poco común para una reina medieval. Durante la campaña viajó junto a su propia comitiva de caballeros y nobles de Aquitania. La cruzada, sin embargo, terminó en fracaso militar.
lo que debilitó la posición del rey y aumentó las tensiones dentro del matrimonio. Con el paso de los años, la diferencia entre Leonor y Luis VII se hicieron cada vez más evidentes. El matrimonio no produjo el heredero masculino que el rey no esperaba, y la relación política y personal entre ambos se deterioró. Finalmente, después de más de una década de unión, ambos solicitaron la anulación del matrimonio, un hecho que tendría consecuencias políticas importantes para Francia y para el futuro de Europa occidental. Anulación del matrimonio. En el año 1152, después de 15 años de matrimonio y solo 2 hijas, Luis VII y Leonor solicitaron la anulación de su unión alegando parentesco cercano según el derecho canónico. La separación tuvo consecuencias políticas enormes. Leonor recuperó el control directo sobre Aquitania, lo que la convirtió nuevamente en una de las herederas más valiosas de Europa. Solo unos meses después tomó una decisión que cambiaría el mapa político del continente. Reina de Inglaterra. Tras la anulación de su matrimonio con Luis VII de Francia, en el año 1152, Leonor recuperó el control directo del ducado de Aquitania. Esto la devolvió a una posición política extremadamente poderosa dentro de Europa. Su territorio seguía siendo uno de los más ricos y extensos del continente, lo que convertía nuevamente su mano en una pieza clave dentro de las alianzas dinásticas de la época. Solo unos meses después de la anulación, Leonor tomó una decisión que cambiaría el equilibrio político europeo. Se casó con Enrique Plantagenet, conde de Anjou y duque de Normandía, un noble ambicioso que ya controlaba importantes territorios en Francia. En el año 1154, Enrique ascendió al trono como Enrique II de Inglaterra, convirtiendo a Leonor en reina de Inglaterra. Este matrimonio dio origen a una de las estructuras de poder más extensas del periodo medieval. Bajo el gobierno de Enrique II y Leonor, los territorios controlados por la dinastía Plantagenet incluían Inglaterra, Normandía, Anjou, Aquitania y otras regiones francesas. Este conjunto de dominios es conocido por los historiadores como el Imperio Angevino, una red de territorios que rivalizaba directamente con el poder del rey de Francia. Leonor desempeñó un papel importante dentro de esta nueva estructura política. Aunque Enrique II ejercía la autoridad principal, ella mantuvo influencia sobre Aquitania y participó en la administración de varios asuntos políticos y territoriales. Además, continuó promoviendo la cultura cortesana y la tradición de los trovadores, que siguió desarrollándose en las cortes de Aquitania y Poitiers. Durante este periodo nacieron 8 hijos del matrimonio, varios de los cuales desempeñarían papeles importantes en la historia europea. Entre ellos destacan Ricardo I, conocido como Ricardo Corazón de León, y Juan I, quien también se convertiría en rey de Inglaterra. La descendencia de Leonor y Enrique II extendió su influencia a numerosas casas reales europeas. Sin embargo, la relación entre Leonor y Enrique II se deterioró con el paso de los años. Las tensiones familiares, las disputas por el poder y las rivalidades entre sus propios hijos terminarían provocando conflictos internos dentro de la dinastía Plantagenet, conflictos que tendrían consecuencias importantes para el futuro político del reino. Conflicto y encarcelamiento. A pesar de su alianza inicial, la relación entre Leonor y Enrique II se deterioró con el tiempo. Las tensiones políticas y familiares aumentaron, especialmente cuando varios de sus hijos se rebelaron contra el rey en el año 1173. Leonor apoyó la rebelión de sus hijos contra Enrique II. La revuelta fracasó y el rey ordenó que Leonor fuera arrestada. Permaneció bajo arresto domiciliario durante aproximadamente 15 años. Solo recuperó su libertad tras la muerte de Enrique II en el año 1189, cuando su hijo Ricardo I ascendió al trono. Regente del reino. Durante el reinado de Ricardo Corazón de León, Leonor desempeñó un papel crucial en el gobierno. Ricardo pasó gran parte de su reinado fuera de Inglaterra, participando en la Tercera Cruzada, que tuvo lugar entre los años 1189 y 1192. En su ausencia, Leonor actuó como regente, administrando el reino y gestionando conflictos políticos. Incluso en su vejez continuó desempeñando funciones diplomáticas y organizando alianzas matrimoniales entre las casas reales europeas. Muerte y legado. Leonor de Aquitania murió en el año 1204, aproximadamente a la edad de 80 años, una longevidad notable para la época medieval. Sus últimos años los pasó en la abadía de Fontevraud,
un importante centro religioso donde también se encontraban las tumbas de varios miembros de la dinastía Plantagenet, incluido su esposo Enrique II y su hijo Ricardo Corazón de León. Incluso en su vejez, Leonor continuó participando en asuntos políticos y diplomáticos. A comienzos del siglo XIII aún viajaba por los territorios del Imperio Plantagenet, organizando alianzas y negociaciones dinásticas. Uno de sus últimos actos políticos fue asegurar matrimonios estratégicos entre distintas casas reales europeas, consolidando así la influencia de su familia en varios reinos. La vida de Leonor de Aquitania fue excepcional dentro del contexto medieval. Durante décadas ejerció poder en un sistema político dominado casi exclusivamente por hombres. Fue duquesa soberana de Aquitania, reina de Francia y posteriormente reina de Inglaterra, participando activamente en algunos de los acontecimientos más relevantes del siglo XII. Además de su influencia política, Leonor también tuvo un impacto importante en la cultura de su tiempo. Su corte contribuyó al desarrollo de la cultura cortesana y a la difusión de la poesía de los trovadores, que marcaron profundamente la literatura medieval europea. A través de estas tradiciones se difundieron ideas sobre el amor cortés, la caballería y las normas sociales de la nobleza. Su legado también se refleja en la dinastía que ayudó a consolidar. A través de sus hijos y descendientes, Leonor se convirtió en antepasada de numerosas casas reales europeas. Los conflictos políticos que rodearon a sus hijos, especialmente durante los reinados de Ricardo I y Juan I, influyeron en el desarrollo político de Inglaterra y en las relaciones entre las coronas inglesa y francesa durante los siglos posteriores. Por estas razones, Leonor de Aquitania es considerada una de las mujeres más influyentes de la Europa medieval. Su vida abarcó momentos clave en la política, la cultura y la diplomacia del siglo XII, dejando una huella duradera en la historia del continente. Referencias culturales. La figura de Leonor de Aquitania ha despertado un gran interés en historiadores, escritores y creadores audiovisuales. Su vida reúne muchos de los elementos que suelen definir las grandes historias medievales: poder político, conflictos familiares, cruzadas, alianzas dinásticas y una influencia cultural que trascendió su época. Por esa razón, su historia ha sido representada en el cine, la televisión, la literatura histórica, documentales y hasta en videojuegos ambientados en la Edad Media. A continuación, algunas de las referencias más conocidas en distintos medios. Cine: The Lion in Winter, película histórica estrenada en el año 1968, protagonizada por Katharine Hepburn como Leonor de Aquitania y Peter O'Toole como Enrique II. La historia se sitúa durante la Navidad del año 1183 y muestra los conflictos políticos y familiares dentro de la dinastía Plantagenet. La interpretación de Hepburn le valió el premio Oscar a Mejor Actriz. Televisión: The Lion in Winter, adaptación televisiva. Adaptación producida para televisión y estrenada en el año 2003, protagonizada por Glenn Close como Leonor de Aquitania y Patrick Stewart como Enrique II. La producción vuelve a explorar las tensiones políticas entre Leonor, su esposo y sus hijos en la lucha por la sucesión del trono. Documentales históricos: The Plantagenets, BBC Documentary Series, serie documental producida por la BBC, que analiza el origen y desarrollo de la dinastía Plantagenet. En varios episodios se aborda la vida de Leonor de Aquitania y su papel en la consolidación del poder de esta casa real en Europa. Eleanor of Aquitaine, Queen of the Troubadours, documental dedicado a su figura y a la influencia cultural que ejerció en la corte de Aquitania. Explora su relación con la cultura de los trovadores y el desarrollo del ideal del amor cortés en la literatura medieval. Literatura histórica: Eleanor of Aquitaine, Alive, Alison Weir, biografía publicada en el año 1999 que analiza en profundidad la vida de Leonor, sus matrimonios con Luis VII y Enrique II, así como su influencia política en la Europa del siglo XII. Novela histórica: The Summer Queen, Elizabeth Chadwick, novela publicada en el año 2013 que narra la juventud de Leonor de Aquitania, su educación en la corte de Aquitania y su matrimonio con Luis VII de Francia. The Winter Crown, Elizabeth Chadwick, segunda novela de la trilogía dedicada a Leonor, publicada en el año 2014, se centra en su vida como reina de Inglaterra junto a Enrique II y en los conflictos políticos dentro del Imperio Plantagenet. The Autumn Throne, Elizabeth Chadwick, publicada en el año 2016. Esta obra aborda los últimos años de Leonor, su encarcelamiento durante el reinado de Enrique II y su posterior regreso al poder durante el gobierno de Ricardo Corazón de León.
Videojuegos. Crusader Kings serie. La saga de estrategia histórica desarrollada por Paradox Interactive permite jugar campañas ambientadas en la Europa medieval. En varios escenarios históricos aparece Leonor de Aquitania como personaje dentro de la dinastía Plantagenet, participando en el complejo sistema político y dinástico del juego. Medieval 2 Total War. Este videojuego de estrategia ambientado en la Edad Media recrea el conflicto entre distintas casas reales europeas. Aunque Leonor no es siempre un personaje jugable directo, su contexto histórico y la expansión del Imperio Plantagenet forman parte del escenario político representado en el juego. Estas representaciones muestran cómo la figura de Leonor de Aquitania ha trascendido el ámbito estrictamente académico. Su vida continúa siendo reinterpretada en distintos formatos culturales, consolidándola como una de las figuras más fascinantes de la historia medieval europea. Leonor de Aquitania no fue una figura secundaria en la historia medieval. Gobernó territorios, participó en cruzadas, desafió a reyes y moldeó la política europea durante décadas. En una época dominada por hombres, logró mantener poder, influencia y autonomía durante gran parte de su vida. Esto fue Sombras Eternas. Suscríbete al canal, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Deja tu like y comenta qué personaje histórico quieres ver en nuestros próximos episodios. Nos vemos en el próximo video.